La opinión del comunicador en sí no determina una decisión final, pero sí es muy bien aprovechada para poder decidir. Temas de café en la noticia. Es la otra forma de analizar, comentar e informar. Temas de café en la noticia. Con la participación del periodista Lino Hernández Bochi y el comentarista Omar Chino, además de una amplia red de corresponsales, todos bajo la conducción del prestigiado periodista Juan Manuel Belmonte, quien además entrevista a los personajes más controversiales. Información y comentarios sobre política e información general, cubriendo a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Aquí iniciamos. Hola amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en otra emisión de entrevistas de temas de café en la noticia con su amigo Juan Manuel Belmonte. En esta ocasión tenemos el gusto de tener en nuestro estudio al doctor Rafael García Tinajero, quien ha sido diputado federal y subsecretario de Salud en el Estado, y muchas cosas más que al ratito les va a platicar. Doctor, eres político y eres médico, eres doctor, así que hoy casi no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar de epidemiología. Perfecto, sí, por el tema, ¿no? Que es. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que te presentaras y enviaras un mensaje a nuestros amigos. Voy a prescindir un momento de cubrebocas, porque ¿Lo hacemos? mucho los lentes. Muy bien. Estamos a la sana distancia más o menos, entonces. Bueno, me preguntaba sobre mi trayectoria. Tengo mucho tiempo dedicándome a la política, soy médico de profesión. ¿Dónde naciste, doctor? Nací aquí en Morelia, Michoacán. ¿Por qué te ubican en Lázaro Cárdenas? Porque yo viví mucho tiempo por allá. De hecho, cuando termino la especialidad, voy y radico en Lázaro Cárdenas. Mi padre, durante una parte de su vida, radicó también allá en Lázaro Cárdenas. Es una tierra que considero mía, como si fuera oriundo de ella, y a la que le tengo un gran cariño. Me ha dado mucho, me dio mi familia, mis hijos nacieron allá. Es una tierra a la que debo mucho. Y sí, muchos me ubican como si fuera de Lázaro Cárdenas, sí. Pero en realidad pues yo nací aquí en Morelia, Michoacán. La mayor parte de mi vida la he pasado en muchos lugares de la República. He estado en Villahermosa, Tabasco, he estado en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, viví en La Habana, Cuba, viví en Baja California Norte. He andado por una buena parte de la República Mexicana. Pero mi vida fundamentalmente se ha hecho aquí en Morelia, Michoacán, y en Lázaro Cárdenas. ¿Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en lo que es la licenciatura? Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que se refiere a la especialidad. La hice en un hospital de petróleos mexicanos en cirugía general. Hice endoscopía digestiva en La Habana, Cuba. Estuve allá un año haciendo estudios de endoscopía. Soy además maestro en administración financiera por el TEC Milenio, y pues esa es mi trayectoria académica en términos generales. En cuanto a lo político, pues yo fui presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Lázaro Cárdenas, fui diputado federal. Como diputado federal tuve el honor de ser secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la 59 legislatura. Fui secretario también de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano, fui integrante de la Comisión de Seguridad Social, fui secretario en varias comisiones permanentes. La comisión permanente es la que se reúne cuando el Congreso está en receso. Posteriormente ocupé la dirección del Seguro Popular aquí en Michoacán. Fui director del hospital más importante del estado, un gran honor porque lo considero mi casa, y un hospital con una tu paso por trayectoria de mucho por cierto, tiempo. muy humano tu paso por... Muchas gracias, te lo agradezco. Es lo menos que uno le puede dar a la gente, a lo mejor cuando no hay el recurso, cuando no hay la manera de ayudarle. Dicen que el médico lo primero que tiene que hacer es confortar, confortar siempre, aliviar a veces.
¿no? Curar a veces, Sí, sí, aliviar sí. siempre y confortar siempre. Muy Y también estuve como subsecretario de Salud y como comisionado estatal de protección social en salud, y voy a hacer un anuncio, pretendo ser en algún tiempo legislador nuevamente, espero que para la próxima Ojalá, ocasión, doctor. ojalá, y Ojalá si no se porque, puede, pues ni modo, porque se requieren gentes como tú y que... vamos a trabajar en eso. Perfecto, doctor. Bien, ahora sí, vamos a entrar en materia, en lo que nos interesa. Doctor, ¿por qué hay tanto problema entre la Federación, el Estado y los municipios para enfrentar en forma coordinada la contingencia sanitaria por el COVID-19? Porque mira, yo veo que no se ha hecho lo que se tendría que haber hecho desde el punto de vista de lo que es una política pública. Una política pública tiene que tener 4 patitas. Es como, si una de esas 4 patas falla, pues se cae la mesa. En primer lugar, cualquier política pública, y en este caso nos referimos a la política de Estado que se debe de dar para enfrentar la pandemia, que en realidad no existe en México, no hay una política de Estado. Hay políticas del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, hasta de los gobiernos municipales. Por eso es que hay... Pero no hay una política conjunta del Estado mexicano. Entonces tiene que ser legalmente impecable, socialmente aceptable, técnica y científicamente sostenible y financieramente sustentable. Y aquí fallamos desde el punto de vista legal. Ante una emergencia como la que se está viviendo, que es la más grande pandemia que ha vivido la humanidad, sin duda alguna, por las características de nuestra sociedad actual, porque el planeta se ha convertido en una aldea global, porque hoy cualquiera puede transmitir una enfermedad estando en México, en la noche puede estar en la India, y si lleva el germen, el virus que causa el COVID, pues lo puede transportar de un lado a otro del mundo en menos de 24 horas. Por esas y otras características de la pandemia que estamos viviendo, pues es un problema grave. Es una enfermedad con la que no había lidiado la humanidad, no hay cura para ella, no hay una vacuna, es de muy fácil transmisión, no es altamente letal, pero sí tiene una letalidad que se manifiesta con mucha crudeza. Cuando vemos que hay un gran número de contagiados, la mayoría son asintomáticos, pero entre los que tienen síntomas, ya sean moderados hasta graves, pues va a haber un buen número que va a fallecer. Y entonces nos encontramos ante un problema sanitario que no había vivido la humanidad, que no había vivido obviamente México, y ante el cual se tienen que decretar ciertas medidas de emergencia. En la ley está muy claramente, en la Constitución, el artículo 73, fracción 16 de la Constitución mexicana, en el artículo 4 que habla de la protección de la salud, en la Ley General de Salud, quién o quiénes son los que tienen la obligación, en primer término, de enfrentar una emergencia sanitaria de esas características. Las autoridades sanitarias en el país son fundamentalmente 4: el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud y los gobiernos de los estados. 3 de esas autoridades están prácticamente ausentes en el mundo de la pandemia. El que está en el centro del escenario y las otras están como en la penumbra. Es un personaje menor desde el punto de vista jerárquico en lo que tiene que ver con salud, que es Hugo López-Gatell, y el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República y el secretario de Salud, que el secretario está desaparecido prácticamente, pues tienen un accionar allí en la penumbra. El Consejo de Salubridad General debió haberse reunido desde antes de que se diera el primer caso de la pandemia en México, y se debieron de haber tomado las medidas pertinentes para, primero, tratar de frenar el arribo de la pandemia al país. ¿Hay un antecedente de que se haya hecho bien las cosas? Yo considero, y no me vayan a juzgar como anti-AMLOísta y calderonista, simplemente lo digo desde el punto de vista de la experiencia que yo viví en aquella época y la que estamos todos viviendo ahora. Cuando la influenza H1N1, que el epicentro fue la República Mexicana, México fue el Wuhan del hace mundo, 11 años. Hace 11 años, en 2009, el Consejo de Salubridad se reunió cuando ni siquiera se sabía que la influenza era causada por H1N1. Se pensaba que era un brote de influenza epidémica estacional, y se formuló un decreto en el que se daban ciertas medidas, algunas medidas que inclusive
pues nulificaban algunas garantías individuales, como el derecho de libre tránsito, como el derecho de reunión, permitían que los agentes de salud pudieran inclusive entrar a los domicilios particulares, limitar la movilidad de algunas personas, ponerlas en cuarentena cuando se sospechara o cuando claramente eran portadoras del virus que estaba ocasionando la epidemia en aquel momento. Se ponía a las órdenes del Consejo de Salubridad General y del Secretario de Salud prácticamente todo el Sistema Nacional de Salud, incluidas las instituciones de orden público y de orden privado. Se tomaban medidas para poder importar algunos bienes que se iban a ser necesarios para enfrentar la epidemia o pandemia, también fue una pandemia. Sí. La definición técnica es cuando afecta más de 2 continentes y cuando hay casos autóctonos en los 2 continentes, ya se puede hablar de una pandemia. Había medidas para inclusive importar bienes sin la necesidad de agotar los procesos licitatorios que marca la ley. Creo que en ese momento se hicieron bien las cosas. Fue un decreto. Y en este momento lo que estamos viendo ¿Qué se hizo ahora? Un acuerdo en el que se decreta, no decreta, sino en el que se dice que hay una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la irrupción del virus SARS. Por eso es que no tiene fuerza para obligar a los gobernadores. En el momento en que se emite un decreto por parte del Consejo, primero el secretario de Salud tiene que tomar las medidas urgentes, y una de esas medidas urgentes es llamar al Consejo de Salubridad General. Una vez que el Consejo de Salubridad General se reúne de acuerdo al artículo 39 de la Constitución mexicana, que es el que reglamenta la división de poderes, etcétera, el Consejo de Salubridad tiene asume las funciones, en un caso de emergencia, de 2 poderes, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Los decretos, las decisiones del Consejo de Salubridad General tienen que ser seguidas a pie juntillas por el secretario de Salud y por todos o por todas las autoridades administrativas del país, por todos los órdenes de gobierno y por los 3 poderes inclusive. O sea, me estoy refiriendo a presidentes municipales, claro, gobernadores. Lo que nos hizo ahora. Y después de esto, ya se tomaron las medidas, ya se iniciaron. Algunas, en aras de proteger la salud, tienen que pasar sobre algunas otras garantías individuales. El derecho a la vida, el derecho a la salud, pues obviamente son derechos prioritarios sobre el derecho de libre tránsito o el derecho de reunión. Si yo estoy muerto, pues no me puedo reunir con nadie más que con las personas que acompañen mis cenizas, que también estarán hechas cenizas. Entonces, una vez que se dan estos decretos, que son de cumplimiento obligatorio, repito, por todas las autoridades del país, el presidente de la República tiene que firmar los decretos, el Congreso de la Unión tiene que darles validez y la Corte tiene que juzgar sobre su constitucionalidad. A partir de allí se desencadenan una serie de mecanismos que tienen que ver no solamente con las leyes sanitarias, sino con diferentes normas económicas, por ejemplo, en lo que se refiere a si tienes que confinar a la gente y no tienes la posibilidad de tener el sustento, pues la propia emergencia echa a andar un mecanismo en la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual los patrones tienen que pagarle a sus trabajadores por lo menos un salario mínimo para garantizar su subsistencia durante un determinado tiempo, porque así lo señala la ley. Se echa a andar el asunto de las importaciones de algunos bienes que se requieren para combatir la pandemia sin agotar procesos licitatorios y todo esto. O sea, eso desencadena una serie de mecanismos y los gobernadores, los presidentes municipales, los secretarios de salud de los estados están obligados a seguir un lineamiento. El Consejo de Salubridad General es un órgano que cumple funciones legislativas, que cumple funciones ejecutivas en el caso de la amenaza para la salud de la gente en el territorio nacional, pero además es un órgano que está conformado por varias secretarías de Estado, instancias académicas como la Academia Nacional de Medicina, económicas como tiene que ver la Secretaría de Hacienda, etcétera, y sus medidas deben de tener también un buen fundamento, un sustento técnico
y científico, y en base a esto pues echa a andar todo el mecanismo de acción a nivel nacional. Se genera no una política, sino varias políticas de Estado, porque la pandemia tiene varias aristas. Tiene la arista que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con cómo frenamos los contagios, cómo aplanamos la curva de los contagios, cómo vamos a lograr que nuestros sistemas hospitalarios no se desborden, en qué momento y bajo qué criterios técnicos vamos a aflojar en las medidas de confinamiento, en las medidas de distanciamiento social, y vamos a volver a dejar que la gente salga a la calle y reanude sus actividades habituales. Sí, normales. No se puede hacer sin un criterio técnico. Aquí el problema que tenemos en México es que no se tomaron estas medidas. No se hizo esto. No hay una política de Estado. La ciencia se ha rendido ante la política. Aquí se ha dado un manejo sobre todo político al revés de la pandemia. Hay el temor en el gobierno federal de que se le llame a este gobierno un gobierno autoritario o represor, que se echan a andar algunas medidas que violaran algunos o que limitaran, derechos, mejor dicho, algunos otros derechos constitucionales, como el de libre tránsito, como el de reunión. Empiezan los problemas en la economía, y ante la presión económica, que causa también presión política, pues dicen, ok, que todo el mundo salga y que todo el mundo vaya reanudando sus actividades. Aumentan los contagios, aumenta el número de muertes, nos tenemos que volver a confinar. No se toman en cuenta las recomendaciones de los científicos, de los médicos, de los epidemiólogos. Los semáforos es una broma. No tienen un sustento. Nada. Para que tú digas, tenemos que acabar con el confinamiento y la gente puede empezar a retornar a sus labores habituales, tiene que reunirse por lo menos 3 condiciones. Estas 3 condiciones es disminución sostenida durante 14 días al menos, porque es el tiempo de incubación del virus, del número de contagios, del número de muertes y de la demanda de camas en los hospitales. Y eso no lo hemos visto. Si eso no se da, pues no puede mandarse a la gente a que salga a la calle, porque vamos a tener un gran número de contagios más, vamos a tener un gran número de enfermos más, vamos a tener muchos muertos y vamos a tener que regresar forzosamente al confinamiento. Es una falsa disyuntiva el pensar que la economía y la pandemia son 2 asuntos que van por separado. No, van totalmente juntos. ¿Y qué decían los expertos en macroeconomía de la salud? Porque aquí hay que ver las 2 vertientes. Tienes que mandar a la gente a que se confine, tienes que mandar a la gente a que mantenga una sana distancia, que tome ciertas medidas higiénicas, a que use este aditamento, y eso forzosamente va a frenar la economía. El freno de la economía no se resuelve generando más empleos, porque la gente tendría que salir a la calle a emplearse en esos trabajos nuevos que surgen por decisión del gobierno o por el apoyo que se diera a la iniciativa privada, y se reanuda el ciclo de cercanía entre la gente y de contacto. Entonces los expertos en macroeconomía de la salud te dicen, no, aquí lo importante es que la gente se pueda mantener confinada, se pueda mantener distante, mientras más tiempo cese mejor. sus actividades económicas. Indudablemente esto es un problema grave para cualquier país, está siendo un problema grave para el mundo. La pandemia vino a frenar la economía mundial. Sí. Pero, ¿cómo enfrentas eso? Los gobiernos de los diferentes países, de los diferentes estados nacionales, tienen que actuar de una manera en la que no habían actuado antes. La pandemia te va a generar problemas económicos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Se frenan todos los ciclos productivos. Entonces, lo que tienes que hacer es mantener vivas a las personas, confinándolas, distanciándolas, y mantener vivas a las empresas y con medios de subsistencia los que trabajan para las empresas ya existentes. ¿Por qué? Porque esas empresas van a ser el puntal de la recuperación económica. Para la
recuperación. Es más difícil que una economía se recupere si durante la pandemia, el confinamiento, el distanciamiento social, muchas de las empresas murieron. O bien vamos a tener problemas como el que estamos teniendo en México. La gente, si no tiene un apoyo gubernamental para mantenerse en su casa, y si las empresas formales o informales no pueden subsistir porque tienen que seguir pagando luz, tienen que seguir impuestos, pagando, sí, porque no se los condonaron. Impuestos y todo esto, tienen que cerrar, tienen que quebrar. Entonces tienes una mortandad de personas y tienes también una mortandad de empresas. De empresas. Y la empresa muerta, ¿qué es lo que estamos viviendo? Generalmente no revive. Entonces hay que meter a hibernar a las empresas con apoyo gubernamental, hay que mantener a la gente en sus casas y después, ya que se encuentre una vacuna, ya que haya el número suficiente de infectados para que se dé la inmunidad de rebaño, ya que se encuentre una cura específica, entonces sí, reanudemos la actividad económica. Pero una empresa muerta, igual que una persona muerta, no revive, no vuelve a estar presente. No, pues sí. Y hay que generar nuevas empresas para salir de la crisis empezar económica. Otra vez. Empezar. Cuando, con un gran costo, sí, invirtiendo muchos recursos, se podían mantener vivas a las empresas ya existentes. Bien, doctor. Oye, dentro de este caos que estamos viviendo, ¿cómo ves el trabajo que ha realizado el gobierno del estado, el gobernador Silvano Aureoles? ¿Crees que ha hecho un buen trabajo? Mira, ha hecho el trabajo que las condiciones le permiten. Tenemos que reconocer que los gobiernos de los estados tienen muy pocos mecanismos y recursos legales, tienen muy pocos recursos científicos, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos económicos para enfrentar una situación de este tipo. Lo ideal sería que esto se enfrentara con el Estado mexicano, por eso hablo mucho de política de Estado, como un todo único, que enfrentara las diferentes aristas de la pandemia bajo políticas que se definieran desde un mando centralizado. En este caso, el mando centralizado sería el Consejo de Salubridad General. Lo que no tenemos. Que fueran financieramente sustentables, que sean aceptadas por la gente, hablábamos de la aceptabilidad social de cualquier política pública, y que financieramente sean sostenibles. Los economistas, hay por ahí un Nobel de Economía, no recuerdo su nombre, se me fue en este momento, que dice, tiene que transformarse, en el caso de la pandemia, la economía de un país, o la economía del mundo, como si fuera una economía de un país o el mundo en guerra. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Ayer hubo allí por ahí un malentendido con algunos compañeros porque decían, bueno, no nos vamos a poner a hacer armas. No nos vamos a poner a hacer armas contra el coronavirus. Pero en aquella época, bueno, los que fabricaban automóviles se pusieron a fabricar tanques. Los que fabricaban aviones se pusieron a fabricar aviones de combate. Lo que se necesitaba. Lo que se necesitaba para enfrentar la guerra. Aquí estamos en una guerra contra un enemigo invisible, contra un virus que está causándonos un gran número de bajas. Terrible. Entre el personal que tiene que enfrentar la pandemia, el personal sanitario ha sido muy... Pandemia, hay muchos porque no le dan entre... los elementos necesarios. Se podrían estar fabricando ventiladores, se podrían estar fabricando en vez de cubrebocas. Si hay alguien que es sastre, pues en lugar de hacer trajes te pones a hacer cubrebocas y te pones a hacer mamelucos de los que se usan para que los médicos y las enfermeras entren a ver a los pacientes que están infectados por COVID. Vamos a buscar la manera de generar los medicamentos necesarios. Teníamos una industria farmacéutica muy fuerte en México que se ha debilitado mucho, y no por decisiones de este gobierno, sino también decisiones de gobiernos anteriores, aunque yo no estoy de acuerdo en que se destruya todo lo anterior, simplemente por que se corrija lo que está mal. Hay que corregir lo que está mal. Por ejemplo, Seguro Popular fue un grave error, desde mi punto de vista, destruirlo y generar el INSABI, que ni pies ni cabeza tiene.
sobre las bases del Seguro Popular, que indudablemente generó problemas de corrupción, etcétera. Pero había que corregir algunas cosas, no destruirlo. Corregir, no destruir. La bañera está sucia y hay un niño bañándose y hay que cambiarle el agua y no hay que tirar la tina, el niño y el agua por la ventana. Se pueden arreglar las cosas. Pero te decía, es una economía de guerra y entonces se tienen que empezar a reorientar los recursos económicos. Necesita en estos No momentos. construyo el Tren Maya, no construyo la refinería, dedico ese dinero. Ayer estaba viendo lo de educación. Pues si los niños no van a poder ir a la escuela, si los jóvenes no van a poder ir a la escuela, y la educación se va a dar de una manera prácticamente virtual, pues aunque es muy buena intención, aunque está muy bien que las televisoras privadas y que el gobierno generen una alianza para que se puedan implementar algunos programas por televisión abierta, pues esto no es lo mismo que generar tecnologías de la información que estén al alcance de todo el mundo, para que la interacción entre el educador y el educando se diera como en una aula virtual. Entonces, es improvisado esto. Vamos a jalar los recursos de otros proyectos que a lo mejor son importantes y a lo mejor serían mi prioridad como presidente de la República, pero ahorita necesito que los jóvenes se eduquen y vamos a buscar recursos para que haya tecnologías de la información en todas partes. Ahorita necesito que la gente se guarde en su casa, jalemos recursos para que esa gente tenga los medios de subsistencia. Necesito que las empresas no truenen, que las empresas no quiebren. Vamos a apoyar a las empresas. La pandemia vino a desnudar muchos problemas de nuestra vida nacional. Agravar lo que ya estaba. Seguridad social. La mayor parte de los mexicanos no tienen seguridad social. Un país de 120, ya casi 130 millones de habitantes, tiene 50 millones con seguridad social y 70 y tantos millones sin seguridad social. Sin seguridad. ¿Cómo le pides a alguien que se vaya a su casa si no va a tener asegurado un medio de subsistencia por el asunto de la pandemia? El que muere por la pandemia no tiene un seguro de vida. No hay para los mayores de 60 años la posibilidad de confinarse, porque no hay tampoco un seguro de desempleo, no hay algo que sirva para la cesantía en edad avanzada, porque muchos están perdiendo el empleo. En cuanto a nuestro federalismo y nuestro sistema de representación política, también lo desnudó. Tenemos un federalismo que es ineficiente, un federalismo de papel. Sí, ya rebasado. En una república. La realidad lo rebasó. Prácticamente centralista. Nuestro federalismo fiscal. Nuestro sistema de representación política altamente centralizado en una sola persona, que es el presidente de la República, cuando quizás si se tomaran las decisiones de manera más colegiada, como en un régimen parlamentario o semiparlamentario, por ejemplo, podría estar yendo mejor. Más equilibrio de poderes. Nuestro sistema de salud, un sistema debilitado, en donde se dio una desinversión prácticamente desde hace unos 10, 12 años. Había aumentado la inversión en salud con el Seguro Popular. En la época de Peña Nieto empezó a disminuir de nuevo la inversión en salud, y llegamos a la época de Andrés Manuel López Obrador, en donde se dice, bueno, no sirve nada de lo que había antes, hay que tirarlo a la basura, generemos algo nuevo y que mejor. Todavía no ha demostrado nada. Pero al final dices, a ver, tú necesitas, para darle a la gente que tiene seguridad social en México, para los servicios médicos exclusivamente, no para las pensiones, guardería, etcétera, son 8,000 pesos por persona, los que más o menos 50 millones de personas. Se gastan en servicios médicos para los que tienen seguridad social, con una fuente bien clara de los recursos, que son las aportaciones obreras, las aportaciones patronales, las aportaciones gubernamentales. Son 8,000 pesos, más o menos, por persona. Multiplica 8,000 pesos por 50 millones, son 400,000 millones de pesos. Si tú le quieres dar el mismo servicio de salud a la población sin seguridad social, el mismo servicio que le da el Seguro Social a sus derechohabientes, por ejemplo, en cuanto a salud, necesitarías 8,000 pesos. Multiplica 8,000 por 70, serían 560,000 millones de pesos.
Si tú no tienes esos 560,000 millones de pesos y nada más tienes 880,000 millones, que es el presupuesto del Ajá. pues no te va a servir para darles Claro ese que tipo no. de servicios de salud. Ujú. ¿Qué necesitas? Necesitamos una reforma fiscal, necesitamos una reforma en donde se aumente la base de contribuyentes, una reforma Sí, porque son los mismos, los cautivos. una reforma que sea progresiva, en donde el que más gana, el que más tiene, pague más impuestos, y que me sirvan para darle a todo mundo seguridad social, seguridad en salud. Una de las grandes diferencias entre países como Venezuela, no lo quiero comparar con México, Bolivia y los países nórdicos, porque habla el presidente mucho de un Noruega, sistema de salud como el de... Pues sí, allá la Finlandia. gente no es beneficiaria de programas, no son menesterosos a la espera de la caridad pública. Allá son tributarios, o son, mejor dicho, titulares de derechos. De derechos, claro. Necesitamos hacer grandes reformas para que todo el mundo tenga derecho a la seguridad social. Y una seguridad social que tiene que incluir salud, que tiene que incluir cesantía en edad avanzada, que tiene que incluir un seguro de desempleo, claro, una pensión digna y pues un seguro de vida, por lo menos. Además de otras prestaciones como guarderías, como la posibilidad de que la mujer embarazada no esté trabajando. O sea, nos falta tantas cosas. Sí, y creo que la clase política en este momento, o pienso, mejor dicho, no creo, creer es más bien fe, pensar es raciocinio, que la clase política debería de estar en este momento pensando no en el país que quieren para el 2021, sino en el país que se quiere para los próximos 50 años. Sí, pues, y que tendríamos que ir, como mente de estadista. Necesitamos altura de miras, generosidad, principios, y tendríamos que ponernos a construir entre todos un nuevo país. La pandemia nos está diciendo: en esto andamos mal, en esto estamos muy mal, en esto andamos más o menos bien. Pues, cambiemos lo que no sirve, lo que no está siendo de utilidad, preservemos lo que es útil, y generemos un nuevo Estado mexicano. La reforma del Estado, de la que se habló mucho hace unos 15 años, 20 años, pues llevarla a la realidad. Hay que reformar el Estado mexicano, hay que reformarlo en cuestiones como salud, seguridad social, fiscalidad, sistema de representación política, y hay que preservar las ganancias que tuvimos en democracia durante los últimos 20 o 30 años. No queremos regresar al país antes de 1988, en donde, por ejemplo, el secretario de Gobernación era quien manejaba todo, el proceso electoral, eran los que hacían las elecciones, ¿no? Finalmente logramos pasar de un país en donde... Es que los jóvenes no saben eso. No saben eso. No saben que hace 30 años el PRI pues tenía prácticamente el total de los senadores. Que todos los gobernadores eran priistas. Eran priistas. Que la mayoría de los diputados, la inmensa mayoría, eran de un solo Pero doctor, partido ese político. PRI construyó este país con errores y todo lo que tú quieras. Errores, aciertos. Sí. Si no estamos haciendo una revolución, si no estamos haciendo una revolución armada, en donde una clase política emergente borra prácticamente del mapa a la otra, inclusive prescindiendo de ella en el sentido vital, bueno, avancemos en democracia. No todo lo anterior fue malo, no claro. Todo lo anterior hay que destruirlo. Hay que cambiar muchas cosas, pero no gobernemos sobre cenizas. Hay cimientos para algunas... Yo creo, doctor, entrando en este tema que manejas bien, que la IP, los empresarios están dando buenas muestras al presidente. Ojalá que el presidente lo entienda. Desde las pensiones, ahora con lo de la educación, lo que el presidente ha criticado siempre, los neoliberales, los conservadores, son los que le están ayudando. Sí. Le están ayudando. Entonces yo espero que cambie un poco esto. Doctor, te agradecemos mucho tu presencia, pero no queremos que te vayas sin preguntarte dos cosas. Una,
La percepción que tenemos de que en Michoacán y en muchas ciudades del estado que son gobernados por Morena no acatan las indicaciones del gobernador Morón y no acatan a veces, y eso se ve como que eso afecta a la población. Y dos, el presidente de la República no usa el cubrebocas para nada, solamente cuando sale de México. Consideramos, no sé, por eso te pregunto, ¿crees que es mal ejemplo para los mexicanos que lo adoran, que lo siguen y que no ponerse el cubrebocas? Ayer estaba leyendo un paper, un documento de la Escuela de Chicago de Políticas Públicas, que es una de las mejores a nivel mundial. Y hay un estudio por allí que hacen sobre Estados Unidos, en donde hablan del uso de la mascarilla, del uso del cubrebocas y el partidarismo político. Es algo que no se tiene por qué partidizar, que debe de sostenerse más que en un principio de carácter partidario político, en principios científicos. Se ha demostrado que el cubrebocas sirve para disminuir la transmisión y el contagio del coronavirus. Y esto está demostrado ya científicamente, que un buen número de las partículas que respiramos pueden traer coronavirus y que con este cubrebocas, con este aditamento tan sencillo, pues podríamos disminuir un gran número de contagios. Yo supongo a veces, cuando uno es funcionario y estás allí en una reunión con el presidente de la República, con el gobernador del estado, llegan los de la ayudantía, señor, fíjese que el señor gobernador no trae corbata. Quítesela, por favor. Sí. No quiero pensar que a los funcionarios del gobierno federal les digan, oye, quítese el cubrebocas porque el presidente no trae cubrebocas. Es un absurdo que un aditamento tan sencillo que está sirviendo tanto, pues se convierta en un símbolo de pertenencia a tal o cual facción política. Y la otra pregunta era sobre Silvano y el presidente municipal, que van por diferentes vías. Mi punto de vista es el siguiente, y lo he dicho en muchos foros. La política es choque, la política es confrontación, la política es el enfrentamiento en ideas que son antagónicas, pero ese choque, esa confrontación, tiene un espacio que son las campañas electorales. Una vez que el político ha llegado a la posición a la que aspira, tiene que ir generando las condiciones para, en consenso, gobernar para y con quienes le son afines y con quienes le son antagónicos. Yo veo dos problemas en México graves, así que se me hacen un ejemplo claro de lo que es esta situación de que el antagonismo político nos dificulta generar políticas eficientes contra algunos de nuestros problemas. Uno es la pandemia. No estamos generando una política de Estado contra la pandemia. No estamos generando una política unificada en donde todos jaláramos parejo y por el mismo rumbo. Más bien parece que cada actor político intenta sacar raja política y raja electoral de este asunto. Por lo que viene el año entrante. Y el otro es la lucha contra el crimen organizado. No nos estamos enfrentando a banditas de pandilleros, sino nos estamos enfrentando inclusive a ejércitos irregulares que ponen en riesgo al propio Estado mexicano. La estabilidad nacional. Y esto se tendría que enfrentar mediante una política de Estado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a pasar también con la pandemia. Al rato todo el mundo se va a estar echando culpas. Y el culpable va a ser el designo político e ideológico ajeno al nuestro. Y al ratito vamos a tener los muertos de la pandemia en Michoacán, que van a ser los muertos de Silvano, o los de Morón en el municipio, o los de toda la República, son los muertos de Andrés Manuel, igual que lo que pasa en seguridad, o los muertos de la administración pasada o de la antepasada. Son los muertos, los de la pandemia y los de la inseguridad, son los muertos del Estado mexicano, que no ha sabido afrontar
con toda su fuerza, con la unidad de los tres órdenes de gobierno, con la unidad de los tres poderes, con la colaboración informada de la sociedad, no ha sabido enfrentar estas lamentables situaciones. Así lo veo. Hay que confrontarnos políticamente, es sano, hay que tener ideas que probablemente no sean compatibles con las de aquel con el que dialogamos, pero una vez que estamos en el gobierno, una vez que estamos en el poder legislativo, en donde sea, en la posición a la que aspiramos, tenemos que buscar la manera de crear consensos, de que esa antítesis de nuestras ideas se convierta en una síntesis adecuada, que funcione en favor de todos. Muy bien. No podemos vivir permanentemente confrontados, permanentemente divididos, porque eso nos está causando muchos problemas. Es como si un partido político o una facción política es un pie y la otra es el otro, ¿no? El izquierdo y el derecho. Y esos pies avanzan metiéndose zancadilla uno al otro, así no avanza ningún país. Así es, no, todos estamos en la derecha y la izquierda. Y hay un orden que está manifestado en la Constitución, que está manifestado en las leyes. Estas se hacen precisamente para darle un cauce a las diferencias normales que existen entre individuos o entre grupos en cualquier sociedad humana. Bien, doctor, muy bien, te agradecemos tu presencia. Agradezco a ustedes y estamos a la orden. Y antes de despedirnos, me gustaría que recomendaras a nuestros amigos el uso en contra de lo que dice el presidente. Ampliamente recomendable el uso del cubrebocas. Me lo voy a poner de nuevo. Es un aditamento de muy bajo costo con una gran efectividad. Si nosotros todos usáramos el cubrebocas, tomáramos las medidas de sana distancia, utilizáramos el estornudo de etiqueta, nos laváramos las frecuentemente, aunque no nos lo dijera ningún gobierno, simplemente por sentido común, claro, no andaríamos ya rondando los 50,000 muertos. Así es. Pero doctor, también les digo una cosa, no es solamente la buena voluntad de la gente la que debe prevalecer. Cuando la voluntad de las personas no alcanza, allí está la fuerza de la ley. Por eso insisto tanto en que quien tiene que tomar las riendas del combate a la pandemia es el Ejecutivo Federal, a través del Consejo de Salubridad General, organizar a todas las fuerzas y todos los recursos con los que cuenta este país para enfrentar la pandemia, informar bien a la sociedad de qué es lo que se debe de hacer. Doctor, ¿aún es tiempo de que lo pudiera hacer? Creo que sí, nunca es tarde, por lo menos para aminorar los costos que ya estamos padeciendo. Si yo también hace algunos días decía, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos de los estados, la clase política de este momento en la vida del país va a ser recordada por la manera en que manejó la pandemia, con las consecuencias que hay. Mal. Y ese va a ser su paso a la historia, claro. Si se manejan mal las cosas y las consecuencias son desastrosas, no para esta generación de mexicanos, No, para los próximos 30, 40, 50 años. Terrible. Esta es una crisis la más grave que ha vivido la humanidad después de las 2 guerras mundiales, después de la pandemia del 18. Y lo estamos haciendo mal. Después de la crisis económica de hace un siglo, casi un siglo también. Del 29. Y muchos dicen que esto quizás sea peor que aquella pandemia, que aquella crisis económica y que aquellas guerras. Y que va a tener consecuencias desastrosas para la humanidad, pero que también va a ser una oportunidad para que mucho cambie. Ojalá. Esperemos doctor. que sí. Hay que recordar que después de las guerras mundiales vinieron los estados de bienestar en Europa. Ojalá que hubo esto nos haga económico, que hubo algunas cosas buenas también, que el mundo vivió una buena época de estabilidad. Hasta que llegó hasta que empezaron a llegar otras cosas, otras crisis.
Otras crisis de salud, otras crisis económicas, otras crisis seguridad. sociales. Bien, doctor, gracias. Amigos, esperamos que haya sido de su agrado esta entrevista con su amigo Juan Manuel Belmonte y el doctor Tinajero. Así lo conocemos. Así me conocen, el doctor Tinajero. El doctor Tinajero. Así que les agradecemos su atención y esperamos encontrarnos la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Muy bien. La opinión del comunicador en sí no determina una decisión final, pero sí es muy bien aprovechada para poder decidir. Temas de café en la noticia. Es la otra forma de analizar, comentar e informar. Temas de café en la noticia. Con la participación del periodista Lino Hernández Bochi y el comentarista Omar Chino, además de una amplia red de corresponsales. Todos bajo la conducción del prestigiado periodista Juan Manuel Belmonte, quien además entrevista a los personajes más controversiales. Información y comentarios sobre política e información general, cubriendo a través de Facebook,